Well, thank you so much for inviting us to be a part of this conference. We've had, I think I can speak for probably Brendan as well and say that we've had a really wonderful time, and that all of you at the Universidad de Navarra and UNIR have been wonderfully gracious hosts. You've made it very hard to leave, and us all both very eager, I think, to return. In the interest of keeping things moving, I'm going to try to keep my talk relatively brief, so we have time to discuss, because I've learned a lot from all of you, and I hope we can continue. Although I have to say the earlier lectures have caused me a lot of problems, because they've given me so many ideas that I've been trying to revise my comments in the notes. Hopefully it won't be too disjointed. Do I have a? So I've titled my talk, "How do you teach a university to flourish?" The description underneath reads, John Harvard, founder, 1638. And the three lies are, first, that Harvard was not founded in 1638, but 1636. That John Harvard was not the founder of Harvard, but just a very important early benefactor. And that the man in the statue is not actually John Harvard. We don't know what he looked like, so this is just a sort of spiritual impression of what this magnanimous man must have been like. I've put that up there because my talk is really, mi charla diré que también mantiene tres mentiras, y lo voy a confesar desde ya. La primera mentira es que ustedes son los que pueden o deben enseñar a una universidad a florecer, cuando la realidad es que esa es una tarea demasiado grande para una persona o para un grupo de personas. Las universidades son entornos grandes, complejos, y florecer no depende de ninguna persona en concreto. Y luego florecer y el carácter, la relación que hay entre los dos, es algo que se puede enseñar fácilmente. Eso es otra mentira. Es muy diferente de enseñar la tabla periódica de elementos o los nombres de las mujeres de Enrique VIII. Eso sí se puede aprender en unos minutos, aplicándose y con unas tarjetas para memorizar. Bien, se puede aprender, pero a florecer el carácter, eso no se aprende así. Y la tercera mentira es que yo tengo la respuesta a esta pregunta, cuando no he hecho más que darles algunas ideas y respuestas parciales a la pregunta. Se darán cuenta de que yo también estoy aprendiendo, no tengo nada que enseñar. Nuestro programa se creó hace 5 años. El director y profesor, el director, que es profesor de la Escuela de Salud Pública, trabajamos también con un filósofo y con un postdoctorado. Hoy, 5 años después, tenemos más de 12 investigadores a tiempo completo en distintos ámbitos, así que hemos crecido bastante rápido y tenemos una misión doble que no ha cambiado. El primero es estudiar y promover el florecimiento humano, que es un objetivo de investigación, pero también de aplicación. Y mi compañero va a hablar más después de la misión de investigación que tenemos, por eso no le voy a dedicar mucho tiempo. Y luego voy a hablar sobre todo de nuestro planteamiento al florecimiento que tenemos en el campus de Harvard. El segundo objetivo es interdisciplinar, muy intenso, que como digo tenemos unos 12 investigadores. Yo soy historiador, estudio la historia religiosa en Europa, y el resto de investigadores vienen de las ciencias sociales, psicología, salud pública, etc. Ser interdisciplinarios es una parte muy importante de nuestra investigación y del alcance que tenemos. En los 50, C.P. Snow, el científico británico, observó que hay dos culturas que se desarrollan en la vida intelectual británica y que no hay solapamiento entre ellas, los científicos y las humanidades, y veía que no había solapamiento entre ambos. Era muy crítico de las humanidades y observó que hay muchos académicos de literatura donde les preguntamos la segunda norma de la teoría de la termodinámica y nadie le podía contestar. No les voy a decir si yo sé la respuesta a esa pregunta, la verdad es que no. Pero bueno, este señor C.P. Snow era muy crítico del desarrollo de estas dos culturas divergentes, y creo que todos sabemos a qué se refiere.
refiere. En nuestra experiencia, en la experiencia del programa, las ciencias sociales muchas veces tienen problemas a la hora de lidiar con la condición humana en toda su complejidad, y las humanidades además suelen hablar de tendencias contemporáneas y aplicarlas al mundo. Es importante combinar tanto las humanidades como las ciencias. Las dos culturas no deberían competir entre sí simplemente porque eso lleva a muchos errores. En Harvard intentamos crear puentes entre las dos culturas, ayudamos a los profesores y estudiantes a aprender entre sí. Hay retos, obviamente yo nunca voy a ser un gran estadístico, pero y por eso voy a necesitar a alguien que me ayude con eso. Y hay otras personas que necesitarán mi ayuda en otros campos. ¿Qué significa florecer? Bueno, podemos utilizar distintas palabras, desde la tradición hebrea del Shalom, la tradición griega también. Básicamente es un estado en el cual todo en la vida de una persona o las cosas más importantes en la vida de un ser humano están funcionando bien. El director del programa, Tyler, hace unos años propuso esta definición. La mayoría estamos de acuerdo en que florecer, dependientemente de cómo lo pensemos, por lo menos requiere que nos vaya bien en 5 ámbitos de la vida: felicidad y satisfacción con la vida, salud, tanto mental como física, objetivo y propósito en la vida, carácter y virtud, y relaciones sociales cercanas. Esto abre la puerta a muchísima controversia, porque, claro, todos estamos de acuerdo en la necesidad de salud y felicidad, pero en términos de virtud y carácter, ahí puede haber más polémica. Salud pública, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de religión, la gente se pone muy nerviosa y la gente se empieza a plantearse. Hay una definición concreta de virtud que en realidad es un concepto muy subjetivo. Este público no necesita ser convencido de que la virtud necesita estar en esta lista, pero yo creo que nos iría muy bien midiendo los ámbitos 1, 2, 3 y 5. En cualquiera de los casos, una persona que está en buena forma, que está construyendo un imperio industrial, que está rodeado de familia y amigos que le adoran, pero una vida construida sobre la injusticia está floreciendo. Es una vida en la cual alabamos a otros, pues probablemente diremos que no, que nos falta algo en esta vida, que nos hace falta esta dimensión de virtud si queremos poder hablar de florecer en todo su sentido. Y también les he mencionado que si leen las tradiciones más antiguas, la virtud es el componente no solo esencial, sino el más importante. Es una cosa, es mejor sufrir. Y luego tenemos aquí mi visión del florecimiento, y seguro que podemos pensar de distintas formas. Aquí tenemos Salmos 1, lo tienen en la pantalla tanto en inglés como en castellano. El Salmo 1 es la introducción al libro de los Salmos y nos ofrece argumentos sobre por qué deberíamos llevar la vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta imagen de un árbol, desde luego, que refleja el árbol de la vida, que encontramos en el Génesis 3 y también en el Nuevo Testamento, en Revelaciones 22, es una imagen de la vida que florece en todas sus dimensiones. Y podemos ver cuáles son las características de este árbol, de este hombre que es como un árbol que no se mueve fácilmente y que no se lo lleva el viento tampoco. Es una persona que se refresca continuamente, que no sufre sequías y tiene fruto, y como tiene fruto bendice a los que tienen alrededor, y su hoja que no cae, una imagen de la salud, y luego una vez más en todo lo que hace prospera. Obviamente esta es la mejor definición que hay de florecimiento. Lo que más me llama la atención de este texto es cómo llega a florecer este señor, pues a través de la meditación de la Torá, de las instrucciones de Dios, teniendo en cuenta y siguiendo las tradiciones
Es una meditación que le permite al hombre encontrar un objetivo en la vida y ofrecer esa vida a los demás. Pero el hombre no solo estudia ni medita, sino que se aplica también, y lo que es fundamental, disfruta de ello. Es el amor a la sabiduría que tantas veces se elogia en la Biblia y en la tradición hebrea, y hay muchísimo en todo este conocimiento encontramos la virtud. Yo soy historiador de formación y he desempeñado distintos papeles en el programa de florecimiento humano, y uno de los principales ha sido supervisar y enlazarnos con la comunidad de Harvard, en general, profesores y estudiantes de grado. Y este es un área en la cual este programa ha estado invirtiendo de forma muy intensa en el último año, 2 años. De hecho, somos algo diferentes del resto de programas con los que hemos estado hablando. Estamos dentro de ciencias sociales, pero no somos un departamento académico, o sea que no somos asignaturas troncales, no contribuimos así a la organización de la universidad, sino que tenemos asignaturas en distintos departamentos académicos, y hay veces que nos cuesta convencer a los departamentos a que colaboren con nosotros, y tenemos distintos tipos de programaciones y contribuimos a la misión de distintas formas. Siempre estamos trabajando a búsqueda y captura de profesores que quieran asociarse con nosotros y compartir nuestra visión, algo que puede ser más difícil de hacer de lo que pensamos. En Harvard hay muchísimos profesores brillantes y muy exitosos, pero suelen estar muy ocupados generando imperios propios. Este es nuestro objetivo a la hora de colaborar con la universidad. El programa de florecimiento humano busca ayudar a los miembros de la comunidad de Harvard a comprometerse con la mejor tradición humana y de aprender a vivir vidas llenas de virtud, significado y verdad. No somos un programa sectario. Deben ustedes saber que no solo les animamos a las personas a tener en cuenta la tradición en su forma más general, sino en concreto. Somos investigadores y el personal de nuestro departamento pues viene de distintos entornos y religiones. Algunos sabemos de dónde vienen, otros ni siquiera. Pero sí que tenemos que pensar en la religión de forma muy profunda, y es una de las formas en las que contribuimos a la tradición intelectual, porque en los textos religiosos es donde hemos reflexionado de forma más profunda sobre el florecimiento como humanidad, y también queremos tener estas conversaciones sobre la literatura, la tradición literaria, religiosa, antiguas y modernas, como podrían ser también las ciencias sociales, que son algunos de los representantes de nuestro programa. Bien, todo esto está muy bien, pero también hay retos y problemas, como ya hemos mencionado. Uno de los retos, sospecho, es parecido a lo que ustedes encontrarán en sus instituciones. Harvard es un lugar con grandes recursos intelectuales y de otros tipos. Los estudiantes son brillantes, casi nos da hasta vergüenza, las bibliotecas son gigantes, los profesores son reconocidos por todo el mundo, pero no siempre se promueve esta búsqueda de la sabiduría, este tipo de florecimiento que hemos estado hablando. Las universidades americanas, y Harvard no es excepción, son monoculturas intelectuales, donde se castiga al disidente, y hay gente que incluso tiene miedo de hablar. Se publicó hace un par de días un artículo donde demuestra que las universidades en Estados Unidos empujan a los estudiantes hacia la izquierda, lo cual no es sorprendente, y además les hace más absolutistas. Es decir, cada vez más tenemos estudiantes que toleran peor opiniones disidentes en su entorno. Creemos que universidades como Harvard deberían ser lugares donde se pueda hablar libremente. Este trimestre hablamos de la conformidad en la libertad de expresión, y tenemos un grupo muy bueno, y la semana pasada les pregunté si tenían creencias religiosas, políticas, morales que les diera miedo sacar a relucir en público, y 2 personas en concreto dijeron sí, desde luego, tenían ideas que no se atrevían a decir en voz alta dentro de la comunidad de la universidad. Y no les preocupaba la censura de los profesores, sino de sus compañeros, y que les fueran después a cerrar las puertas o
o les fueran a castigar socialmente de alguna forma. Esto es algo que les preocupaba y mucho. Bien, pues quizás este sea un problema común para aquellos que nos ocupamos de la cultura intelectual en campus. También es muy importante que todos los estudiantes quieren, obviamente, encontrar un trabajo después de la carrera, y nuestro trabajo es ayudarles, y es lo que queremos hacer, ¿no? Darles ese empujón en la vida. Pero ¿cuál es el riesgo? Que los estudiantes estén tan centrados en estos objetivos vocacionales que no le dediquen tiempo a pararse a pensar en ¿para qué estoy educándome? Muchas veces, cuando hablo con los estudiantes, me han contado alguna versión de esta frase. Lo que de verdad me encanta es la historia, pero voy a hacer económicas. Lo que me gusta de verdad es la filosofía, pero voy a hacer informática. En Harvard es muy difícil hacer las dos, hay que elegir entre uno y otro. Y no digo nada en contra de estas especialidades, me parece que son un reto intelectual y muy importantes, pero los estudiantes de Harvard normalmente sí que ven esa presión social de recibir un retorno frente a la inversión. Muchas veces se preparan para entrar a Harvard no en el último año de bachillerato, sino ya en primaria. Son muchos años y requieren muchísimas inversiones y disciplina. Y una vez llegan a Harvard, por tanto, les preocupa mucho no llegar donde ellos se habían propuesto. Llevo en Harvard varios años y sorpresa, cuando me he querido reunir con un estudiante de Harvard, muchas veces me dan muy pocas opciones, tiene una agenda llenísima, en plan, tengo de 3:20 a 4 menos cuarto el miércoles, te voy a enviar una invitación de calendario. Yo pensaba que yo estaba ocupado, pero estos chicos desde luego tienen unas agendas a rebosar, es extraordinario. Por tanto, considero que es parte de mi misión que paren, que piensen y que reflexionen en todo lo que están haciendo. Hay razones estupendas para trabajar duro en las clases, para tener una carrera exigente, pero si todo esto viene a expensas de la sabiduría, creo que deberíamos estar de acuerdo en que aquí hay algo que no funciona. Y en relación con esto, tenemos otra crisis que es todavía peor, y es que los estudiantes de Harvard tienen serios problemas de salud mental. Uno pensaría que en Harvard tenemos el entorno perfecto para el florecimiento de los estudiantes. Son jóvenes, buena salud, tienen un gran futuro ante sí, son los futuros jefes del universo, lo saben y son brillantes y tienen talento. Sabemos que son personas muy inteligentes y también sabemos que tienen grandes logros y suelen ser competitivos siempre, juegan al ajedrez fenomenal, son neurocientíficos brillantes, artistas, músicos brillantes, etcétera, siempre brillantes. El año pasado Harvard publicó un informe sobre la salud mental de los estudiantes y les voy a leer un poquito lo que decían en este informe del año pasado. Nuestra investigación confirma que los estudiantes de Harvard tienen cada vez niveles más altos de depresión y ansiedad, y tienen unos niveles muy extendidos de ansiedad, soledad y presión. Además de todo el trabajo que hacen, las actividades extracurriculares no son un alivio, sino que son de hecho una fuente de competitividad y de estrés. Una de las características más curiosas de Harvard es que hay muchos clubs de estudiantes y son competitivos, es decir, hay que solicitar entrar y los estudiantes de Harvard están formados para sobresalir, se acepta una proporción muy pequeña de las solicitudes, y en los clubs extracurriculares se replica este proceso de solicitud. Entonces, muchas veces crean unos clubs no selectivos, pero están pensando siempre en cómo hacerlos más exclusivos, porque eso les da mayor prestigio. Eso genera muchísima ansiedad dentro de la universidad. No son las sociedades secretas que habréis visto en redes sociales ni cosas así, no. Estamos hablando del club de inversiones o cosas así. Este mismo problema de la salud mental de los estudiantes se reproduce en todas las universidades de élite en Estados Unidos. Los servicios psicológicos en las universidades estas universidades, están siempre desbordados. Contratan psicólogos todos los años y siempre necesitan más.
Y esto se debe a muchas razones. Una de ellas, sin duda, es que tenemos que enseñar a los estudiantes a pensar para qué nos estamos educando, por qué hay que desarrollarse y cómo hay que desarrollarse como seres vivos. Eso es lo que tenemos que presentarles para que busquen la sabiduría. Esto no es una crisis que se solucione solo con química en el cerebro, sino que hay estudiantes que cada vez están más comprometidos con la comunidad, saben que están estudiando pero no saben por qué, y muchas veces hay que ayudarles a encontrar ese significado, ese propósito. Pero eso no basta, tenemos otro problema, las debilidades de nuestras herramientas. Yo soy un historiador, como les he dicho, y soy sobre todo en historia de la religión y bueno, también soy novelista, aunque no muy bueno, y me encantaría que leer libros de forma habitual llevara directamente a este florecimiento y a este desarrollo del carácter. Desafortunadamente los grandes villanos y héroes siempre han leído libros y de hecho muchos de los filósofos y poetas que en nuestros libros favoritos no han sido modelos a seguir, por decirlo de alguna forma. Cuando viajo me gusta llevar libros para leer sobre este tema. Los hermanos Karamazov lo leí en un tren en Rusia, de hecho, y para este viaje me he traído un libro de un americano que escribía de Hemingway, que escribía sobre España. Y no es alguien que consideraríamos que es un modelo de fidelidad marital ni moderación. Un gran escritor, sí, pero no realmente un ejemplo moral a seguir. Si esto es verdad, y yo creo que sí, ¿qué objetivo tiene para mí leer estos libros? Pues volvemos ahora a esta carta, esta epístola de Séneca. Esta es una de las epístolas morales de Séneca, de la número 88, y esto es lo que decía como respuesta indirecta a esta pregunta de si estudiar artes liberales promueve la virtud. Hay pensadores que juzgan que deberíamos preguntar a las artes liberales qué hace un hombre bueno, pero ni siquiera lo prometen y aún así reclaman este conocimiento. La gramática se ocupa de cuidar el discurso y si quiere ampliarse más con historias y ir más allá de los límites, llegamos a la poesía. ¿Y cómo llegamos con estos caminos hacia la virtud? Entonces, los estudios liberales realmente no nos ofrecen ninguna ventaja para muchos otros propósitos, pero no para la virtud, porque incluso estas artes sin sentido, sin valor, han funcionado contribuyendo a crear muchas herramientas para la vida, siendo aún así relevantes para la virtud. Entonces, ¿por qué formamos a nuestros hijos aquí? Pues no porque estas artes dan virtud, sino porque preparan la mente para aceptar la virtud. Lo que está diciendo aquí Séneca es que las artes liberales, el estudio de los grandes textos, digamos, es aprender el alfabeto. Nos están dando el vocabulario moral que nos permite razonar de forma ética, reflexionar sobre nuestras vidas, sobre nuestra historia. Y este es el tipo de estudio que es necesario, pero que no es suficiente para desarrollar la virtud y para el desarrollo personal. Y Séneca tiene buenas razones para pensar en el fracaso de la formación liberal, porque él fue el profesor de Nerón. Y si recuerdan, es un señor que hizo quemar Roma, mató a su madre y luego le pidió a Séneca que se suicidara. Así que realmente esta es la peor situación de los grandes libros. Espero que su experiencia no sea tan dramática como la de Séneca. Es un ejemplo de que el estudiante no siempre aprende. Entonces, volvamos a lo básico. No solo necesitamos enseñar la virtud, necesitamos que la gente aprenda a a amar el conocimiento. Y eso es algo que el amor se aprende de otras relaciones. Si queremos promover el florecimiento y la virtud en los estudiantes, tenemos que instruir, sí, pero tenemos también que desarrollar una amistad. Y los científicos sociales aquí seguro que me darán buena investigación empírica sobre esta pregunta. Nuestro programa ahora mismo está a punto de lanzar un proyecto multianual sobre el amor. Yo soy historiador y simplemente diré que generalmente esto es así como los grandes profesores del pasado sobre la virtud y lo han hecho. Han generado comunidades pequeñas de amigos intelectuales, han
han vivido juntos y han buscado crecer en virtud juntos. Sócrates y Platón, por ejemplo, tenían sus seguidores, sus discípulos y compartían una vida. Jesucristo tuvo 12 discípulos y siempre Pablo se llevaba 2 o 3. Y después de su conversión, San Agustín se quería retirar a vivir la vida monástica con amigos para explorar la filosofía y estudiarla juntos. Yo soy un historiador de Europa, como he dicho, sobre todo del siglo XVI, y de Martín y de Lutero, que tenía estudiantes que no solo aprendían de sus clases, sino que comían en su mesa y vivían en su casa. Ignacio de Loyola también tenía sus seguidores que acabaron generando los jesuitas, y luego teníamos un club de Oxford, y bueno, hay múltiples ejemplos que ilustran esta idea. Ni la instrucción ni la amistad bastan, no obstante. Así se genera una situación de confianza, se puede modelar el crecimiento personal y se puede dar alas para que se busque la virtud. La instrucción ofrece los principios y los objetivos. Pero esto no es una herramienta, o sea, una tarea que pueda hacer solo la universidad, o sobre todo la universidad. Todas las instituciones nos conforman, los vecinos, las empresas que nos contratan, los equipos de fútbol, las familias, desde luego, tienen un impacto en nosotros. Lo que les he descrito es la filosofía del programa, de cómo interactuamos con las personas. Hemos pensado en muchas actividades y qué encaje tienen con esta misión, y esta es una lista parcial de las cosas que utilizamos, los distintos programas que utilizamos en Harvard. Y aquí pueden ver la lista del centro, que es investigación publicada, eventos públicos, clases con créditos, grupos pequeños, grupos de lectura, y luego la mentoría 1 a 1. No están en ningún orden en concreto. Las actividades de arriba sí que tienen un mayor alcance, sobre todo gracias al Internet, ¿no? No tenemos fronteras, porque una publicación popular o un artículo de investigación puede viajar mucho más lejos que antes. Por ejemplo, sorprendentemente podría llegar al New York Times y de ahí lo pueden leer millones de personas. Pero pocas personas consideran que su carácter ha cambiado después de leer un artículo del New York Times. Así no funcionan las personas. Las actividades de abajo tienen un alcance mucho menor, pero mucho más profundo a nivel individual. Entonces, si pensamos en las cosas, acontecimientos que nos han dado forma, pues pensamos en personas concretas que han sido importantes para nosotros en la vida, o quizás amigos, amistades, los padres, un profesor que fue más que un profesor, que fue un amigo, o quizás un miembro de alguna orden. Esto nos permite pensar en cómo estos factores encajan juntos dentro de una estrategia principal para que el florecimiento funcione en una universidad como Harvard. No intentamos escoger un sitio en concreto, estamos limitados por los profesores. Yo hago este trabajo básicamente solo con 3 personas más en el campus, y bueno, no podemos hacerlo todo. Intentamos hacer todo esto a la vez, más o menos. Y hay algunas cosas que nos salen mejor que otras. Nuestra publicación, la de los científicos sociales, desde luego, ha funcionado muy bien. Y en un periodo relativamente corto de tiempo, los estudiantes en los grupos de lectura se han unido cada vez más y se han reunido con los investigadores o conmigo buscando esa mentoría. Los créditos, bueno, las asignaturas con créditos ha sido lo más complicado para nosotros en los distintos departamentos. Este año creo que vamos a dar 3 clases, 3 asignaturas, y bueno, esto es algo lo que vamos a ir creciendo con el tiempo. En general, lo que queremos es que participen cuantas más personas mejor dentro de Harvard, empezando desde arriba, y conforme vamos bajando es interesante llegar a cosas más intensas, más profundas, como los grupos de lectura o las mentorías. Reconocemos que no todos los profesores o estudiantes de Harvard van a comprometerse con este programa directamente o intensamente, pero algunos sí querrán, y habrá otros que quieran incluso llegar lejos con ello. Por ejemplo, John Harvard viene a un evento público. Tuvimos una clase con un filósofo, Agnes Scholar, de la Universidad de Chicago,
de hecho una filósofa, es maravillosa y da una charla en nuestra universidad, muy académica, muy buena. Y Brandon acaba de organizar una conferencia sobre el futuro del trabajo, por ejemplo, con distintas perspectivas. De hecho, lo tienen en nuestra página de YouTube, si les interesa. Y piensen que Joel Harvard viniera a uno de estos eventos. Bueno, pues los amigos de Joel vienen y luego se van y siguen con su vida, pero Joel en concreto quiere más. Entonces se une al grupo de lectura que están hablando de textos clásicos y de la diversidad de pensamiento. Y empezamos con John Stuart Mill sobre la libertad, hablando sobre la libertad, y luego pues leemos a Marcuse. Vamos a leer también sobre la conformidad intelectual, bueno, una serie de textos. A lo largo del tiempo, Joel y yo nos hacemos amigos y él decide que yo soy alguien en el que él puede confiar para investigar preguntas y empezamos a reunirnos, a tomar café, leemos juntos. Y a mí me gusta el café, pero prefiero 3-4 tazas de café a la semana. Pero me doy cuenta de que estoy quedando mucho con él y tomando demasiados cafés, ¿no? Y entonces ahí es básicamente donde me encuentro ahora mismo. Bueno, esta es la estructura de nuestro programa. Si quieren hablar sobre los detalles de estos programas, pues igual los podemos tratar más durante la ronda de preguntas. Quiero terminar hablando de las lecciones clave que hemos aprendido. La primera es fundamental y es que deberíamos reconocer las limitaciones que tiene la eficiencia. Y esto lo pongo como algo negativo porque todos reconocemos el valor de la escala de forma instintiva. Claro que parece mejor llegar a 1 millón de personas que llegar a 10 personas. Y muchas veces es así, pero debemos saber que la eficiencia pues, es peligrosa y es contagiosa. He tenido grandes conversaciones en los últimos 2 días con personas de UNIR aquí y cosas maravillosas que se pueden hacer a través de Internet para llegar al mundo a escala de forma muy rápida. Es difícil promover ese amor por la virtud y esa formación de amistades en Internet, yo creo. Hay cosas que son difíciles de llevar a escala. Uno no puede ser un padre a distancia. Simplemente, bueno, pues hay veces que tenemos que estar ahí quedándonos sin dormir con los niños y los niños necesitan un amor profundo. No podemos amar eficientemente. Yo le compro flores a mi mujer en momentos concretos, pero imagínate, sería mucho más eficiente, mucho más barato que las comprara al por mayor, ¿no? Le dijera, estas son todas las flores para el resto de tus cumpleaños y días de San Valentín en tu vida. Obviamente no tendría el mismo sentido si hiciera eso. El carácter se forma en relaciones, pero no solo exclusivamente así, también en otras situaciones. Las relaciones son muy importantes, no obstante. Si pensamos en cómo promover el florecimiento y el carácter, tenemos que pensar qué cosas podemos llevar a escala y qué cosas no podemos llevar a escala. Tenemos que pensar en cómo esta escala de cosas se puede traducir en oportunidades que son más inmediatas, humanas, directas y pequeñas. Como el carácter se forma en una comunidad, tenemos que intentar dar la bienvenida a las personas en esas comunidades. No todos los estudiantes de Harvard quieren ser parte de este programa, probablemente muchos nunca lo hagan, pero los que sí quieren deben ser una comunidad de personas formadas para utilizar este vocabulario de virtud, de florecimiento y para que les podamos ayudar a buscar esta virtud. Obviamente hay un límite a todo lo que podemos hacer, aunque estemos súper comprometidos, bueno, pues hay límites temporales, pero si podemos generar comunidades que refuerzan este objetivo, podemos multiplicar nuestros esfuerzos. Tenemos que tener mucho cuidado y pensar con cuidado en cómo generar comunidades de personas que estén siempre buscando lo mismo que nosotros, y esperamos que las personas a las que enseñamos y para los que somos mentores, a su vez después enseñen también todo lo que han aprendido. Hay un profesor de Harvard, señor Brooks, que escribió un libro sobre la felicidad. Enseña en la Escuela de Negocios de Harvard. Y este curso, bueno, siempre tenía demasiadas matrículas y no podían entrar todos. Entonces él me dijo, tienes que unirte a un grupo y lo enseñan los pares, de tal forma que tenemos muchísimos más grupos, foros, y se van extendiendo las enseñanzas sobre la felicidad por toda la universidad, gracias a sí. Y en sitios como Harvard,
La verdad es difícil conseguir que estudiantes del MBA, por ejemplo, se unan a estas iniciativas y aún así ha sido súper exitoso. Si solo los realmente virtuosos o completamente virtuosos pudieran enseñar la virtud, si solo personas que han florecido por completo pudieran ayudar a otros, pues no tendríamos esperanza. Nadie puede llegar a ese nivel de dominio, ¿no? Pero sí que necesitamos personas que están comprometidas para hacer lo que estamos haciendo, compartir compromisos e ideales, y sí que quiero que tengan una visión común sobre el florecimiento, y yo creo que esto es algo muy, muy importante y que se puede conseguir. Somos un programa que cuida mucho el personal. Entonces he empezado con el campus de Harvard y quiero terminar con el campus de Harvard también. Esta es una de las entradas. Cuando se entra al jardín y pone entre para crecer en sabiduría. Bueno, pues espero que sea cada vez más cierto. Muchas gracias.